Muchas gracias, Ricardo, por este ambiente de paz que has dejado, porque muchos sí que están en plena tormenta, pero gracias a Dios seguimos hacia adelante. Feliz sábado a todos, mis queridos hermanos. Contento y feliz de ocupar otra vez este lugar santo, este lugar donde la palabra de Dios surge, va a los corazones de las personas, y contento y feliz porque cada sábado nos encontramos todos juntos. No dejéis de congregaros, como dice el apóstol Pablo allá en Hebreos, porque es una bendición para todos, para las familias que vienen con sus niños, para los jóvenes que se nutren de la buena palabra, porque la verdad es que ahí fuera pues hay muchos peligros, y más de los que se van, de los que estamos viendo, muchos peligros. Este es nuestro arca, este es nuestro lugar de descanso. Aquí es donde, en la iglesia, donde desenchufamos nuestra conexión con los trabajos, con las historias, con todo lo que hemos estado durante toda la semana haciendo y desarrollando, y estamos ahora acá en la iglesia. Estamos acá en la iglesia todos juntos, tratando de escuchar lo que dice el predicador, porque es así. Venimos a la iglesia para escuchar lo que dice el predicador. Tenemos una gente fabulosa, ¿verdad? Y efectivamente hoy comenzamos la semana de oración. Esa semana de oración que, como dura esos 7 días, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible por estar aquí orando, porque lleva ya tiempo esto de la semana de oración hacia adelante, llevando esa palabra, esa comunión con el Señor, que hace que podamos tener ese punto de conexión con Él. Decíamos en la escuela sabática que la oración es algo antinatural, no surge del ser humano, no, nos llenan otras cosas, estamos más contentos y felices viendo otras cosas, realizando otros proyectos, que sentándonos, arrodillándonos o de cualquier manera tener esa comunión con el Señor. Esto tenemos que hacer un esfuerzo, y el Señor es lo que vino a este mundo, a este planeta, para enseñarnos. Esa semana de oración comienza hoy y acabará el siguiente sábado, donde culminará el pastor, nuestro pastor Daniel Salvador. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que eso ocurriera? ¿Qué sucesos llegaron a ponerse delante del hombre para que surgiera la oración? Porque antes no era así. Antes no era así. Cuando Dios creó el Edén, creó a Adán y Eva. Y Adán y Eva se encontraban allí con Jesús. Abrían sus ojos y estaba allí Jesús y hablaban con Él. ¿A cuántos no nos gustaría hablar con Jesús? Madre mía, qué ganas, ¿no? Pero no fue así, no pudo ser. Ellos tenían una creación fantástica. Ellos tenían todo lo que Dios había hecho para Adán y Eva. Ellos tenían en su mente el 100% desarrollada toda su mente. Y cualquier cosa que veían, la contemplaban, y si tenían alguna pregunta, le preguntaban a Jesús y Jesús se la resolvía. Oye, ¿cómo es posible que esta araña, Señor, cómo es posible que haga esta tela tan fina de aquí a allí? ¿Cómo es posible que esta rosa tan bonita surja y sea tan agradable
para ver a los ojos, ¿cómo es posible? Y Jesús les explicaba todo eso. Hoy necesitamos años de estudio para conocer todas estas cosas. Y algo lo interrumpió, aquello. Ese árbol que teníamos en el huerto, dice el capítulo 2 de Génesis, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí estaban en el huerto todo árbol, pero habían dos árboles que eran especiales y estaban en el centro del jardín del Edén. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y allí estaban los dos en el centro. Y tenían la obligación Adán y Eva de ir a comer. Luego pasaban por allí, veían el árbol de la vida, cogían su fruto, lo comían y seguían viviendo. Pero al lado estaba el árbol de la ciencia del bien. Ese no lo toques, porque el día que lo toques morirás. Y ellos obedecían y llegaban al árbol de la vida, comían, vivían eternamente. Pero ocurrió lo que todos sabemos. La serpiente, Satanás, se puso en el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dijo a Eva, ¡ey! Mira qué bonito, con que Dios os ha dicho que no comáis. Y Eva entró. Eva entró a hablar con el tentador. Y al entrar a hablar con el tentador, ahí lo perdió. Porque Eva dijo, no, Dios no nos ha dicho que no comamos de todo el árbol que hay en el huerto, sino de este en el que tú estás, el árbol de la ciencia del bien. Porque el día que lo comamos, ahí moriremos. ¿Cómo? Pues mira, aquella serpiente comía y no moría. Y además te voy a decir algo más, Eva, no solamente eso, sino que te da un poder este árbol, estos frutos de este árbol, que hasta hablo. ¿Has visto alguna serpiente hablar? Pues no, pues yo hablo. ¿Por qué? Porque estos poderes me los da. Y aquella empezó a decir, oye, pues no había yo pensado en eso, pues tienes, como te pongas a hablar con el enemigo, pierdes. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, bueno, pues que no tenía el privilegio de haber pasado por la iglesia, no tenía el privilegio de tener las historias de los niños, ni de la escuela sabática, ni de los cantos, ni de clases de aquí en la iglesia. No es el privilegio, no lo tuve yo nunca, hasta que de mayor a los 30 años descubro a Jesús y a la iglesia. Y a los 12 años, 11, 12 años, yo iba al colegio, pero de vez en cuando, en vez del colegio, hacía pellas, fuchina, no sé cómo le llamaréis por aquí. Igual. Y me iba del colegio y me iba a los futbolines y los billares. Ahí era mi sitio. Eso era donde yo estaba. Allí me encontraba yo feliz. Ahí el colegio, que sí, y te pegaban cada guantazo. En aquellos días te daban, pero bien, ¿no? Te cogían así de la patilla y subía. ¡Ah! Tienes que cortarte más el pelo. Decía, pues no tenía casi pelo, pero me pillaba el profesor. Nos daban. Claro, yo aquello, rehuía todo aquello y me iba a los futbolines. Y allí en los futbolines fue donde estaba el enemigo. Y el enemigo, pues eran mis amigos, que me decían, oye, Moli, fantástico. Digo, no. ¿Cómo que no? Te digo yo que si te echas un pitillo, si fumas, tienes un sex appeal tan bonito que las chicas irán a tu alrededor. No, eso no puede ser así. Que es así, que te lo digo yo, que no. Además, mi padre me ha dicho que fumar es malo. ¿Ah, sí? Yo le hago caso a mi padre.
entonces tu padre no fuma. Digo, sí, mi padre sí. Bien sabe él que cuando tú empiezas a fumar, la pela, las niñas, las cosas... Y entonces yo ya estaba allí diciendo, pues va a tener razón, échate para acá un pitillo. Y allí me fumaba yo, tosía, pero yo te pongo atrás, digo, pero el sexapel que vaya por delante. Pero ya ahí estaba, y allí comencé a fumar, a los 11 o 12 años. Inmediatamente después, en la barra de una discoteca de estas, oye, tómate un whisky de estos, un gin tonic con Cuba Libre. No, que el alcohol es malo, que no, que te digo yo que no. Otra vez. ¿Quién te ha dicho eso? Mi padre. ¿Tu padre no bebe entonces? Mi padre bebe. Va para acá un gin tonic, un Cuba Libre, ¡hala, venga! Y yo comencé a fumar, y bueno, mi vida... Hasta los 30 años que conozco a Jesús fue así. Como empecemos a hablar con aquel que es nuestro enemigo, nos va a convencer porque sabe más, somos inocentes. Era un niño inocente y mis amigos más mayores que yo me convencieron de que eso era bueno. Por eso la serpiente le dijo a Eva, hey, mira, toma esto, porque alcanzas un nivel, un estado, un punto que serás como Dios. Voy a probarlo a ver. Y ahí ya se cayó, mis hermanos. A partir de ahí, fueron expulsados del jardín del Edén. Se le puso una puerta al jardín del Edén y ya no pudieron entrar. Habían allí 2 querubines diciendo, aquí ya no podéis entrar. Y yo me imagino a Adán y Eva, me imagino, fuera del jardín del Edén, ocupando esos lugares muy cerquitas al jardín del Edén, donde ellos miraban así por la valla y decían, mira, nosotros estuvimos allí. ¿Veis aquellos árboles? El árbol de la vida y el árbol, ¿lo veis? Sí, pues comíamos de aquellos árboles. Y como íbamos comiendo del árbol de la vida, vivíamos. Y ahora fíjate que estamos ya con problemas, a veces tenemos enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios nos expulsó. Les expulsaron del Edén. Y a partir de ahí, y el Señor, que hablábamos con Él allí dentro, y hablábamos con Él y conversábamos, ya no podemos hablar. ¿Y cómo lo hacéis? Orando. Tenéis que orar. Tenéis que comunicaros con Jesús mediante la oración. Ya no está presente. Yo me presentaré de vez en cuando yo crea conveniente. Pero ya no es lo habitual, ya no es asiduo el constante estar con Él. Eso lo será después. Y después, allá, en esa nueva Jerusalén, ahí está el árbol de la vida. Allí iremos a comer y viviremos eternamente. Allí estaremos con Jesús. Pero desde este jardín del Edén a esta nueva Jerusalén, aquí tenéis que orar. No hay otra manera. Ay, Señor, el orar, pero yo lo que quiero es ver. Pues no quiero que sea así. Tenéis que orar mentalmente, estar conmigo. Por eso os voy a ayudar. Y os voy a mandar profetas, para que esos profetas os enseñen el camino. Voy a hablar a través de los ángeles. Voy a hacer de todo para que vosotros mantengáis esa comunión. Es necesario que oréis. Es necesario mantener ese vínculo. Y ahí estuvieron Adán y Eva durante 930 años. Imaginaos, 930 años estuvieron los dos cabizbajos diciendo, pero ¿qué hemos hecho? Porque no ha habido otra pareja más infeliz que estos, Lo pasaron mal, porque vieron que hicieron. Nosotros somos víctimas inocentes, pero ellos fueron víctimas culpables, porque ellos lo hicieron a propósito. Ellos quisieron pecar, hicieron
hicieron algo que lo decidieron, a nosotros nos sale. O sea, el ir a los futbolines, el beber, el fumar, eso nos sale. ¿Por qué? Porque lo llevamos dentro, esa naturaleza, pero ellos no, ellos tuvieron que hacer un sobreesfuerzo para desobedecer y tomar aquella fruta. Y claro, aquello fue terrible. Y allí vieron las consecuencias de lo que les pasó. Esa pareja. Porque si es malo perder a un padre o a una madre que los ves y dices, bueno, pero es ley de vida, la gente muere y muere papá, muere mamá, si se muere tu cónyuge, pues eso es muy doloroso. Pero si se muere un hijo, eso es terrible, que muera un hijo. Pero si un hijo tuyo mata a otro hijo tuyo, eso es terrible, vamos, eso es peor. Eso es... Bueno, pues por ahí pasaron Adán y Eva. Y dijeron, ¿pero qué hemos hecho, Señor? ¿Qué hemos hecho? Y veían como todo el grupo de Caín iba por un lado haciendo las maldades y todo el grupo de Set iba haciendo todas bondades, ¿no? Dijeron, mira, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, Señor, Señor, ¿cuánto durará esto? Porque esto les duró 100 años, 200 años, 300, 500, 600 años, ¿cuánto les duró? 930 años allí diciendo, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo? La muerte a veces es una bendición. Y el Señor dijo, mira, no quiero que sufráis más, así que descansad. No quiero que sufráis. Es terrible para el ser humano. A veces con una enfermedad constante y mirando a aquel Adán y Eva diciendo, ¿qué ha pasado? Señor, ya está bien, dame el descanso, tómalo. Y el Señor permitió que la edad se redujera, de 900 se redujera hasta los 70 años, y el que llega a 80, con trabajos para todos. Y el que llega a los 90, pues ahí estamos todos. Pero nadie quiere morir. Todos, si tuviéramos acceso al árbol de la vida, iríamos todos. Porque el hombre fue creado para ser inmortal. Esto de la mortalidad es algo adverso. Y entonces el Señor, que le dijo a Adán y Eva, ¿dónde estás? Y él dijo, es que tuve miedo y me escondí. Porque todo aquel que hace una transgresión de la ley, que desobedece, se esconde. Porque aquí estamos todos, somos gente fenomenal, maravillosa, obediente, pero cuando cualquiera de nosotros quiere hacer algo que no es correcto, ¿qué hacemos? Nos escondemos para que no nos vean. Pero siempre vamos a tener a nuestro Señor diciendo, Javier, no está bien, esto no es correcto, Señor, habla conmigo y yo te voy a convencer de que eso no es así. Lo haré, Señor, hazlo pronto. Hay cosas que nosotros tenemos que saber y Dios envió a los profetas para que podamos nosotros saber cuál es su plan. La Biblia identifica al menos 9 avenidas que Dios ha usado para comunicarse con las personas. Los ángeles, que yo no he visto todavía ningún ángel. Bueno, esta mañana ha venido uno a entregar unos pasaportes. Hoy sí. Pero fuera de hoy no he visto ningún ángel. Y otros me dicen, oye, Molly, ¿y si tú has visto ángel? Si no los has visto, es posible que hayan estado a tu lado. Y eso me hace a mí cavilar. Digo, pues es verdad, porque muchas veces en la vida ha ocurrido a veces cosas no ha tenido que ser un ángel, porque si no, pero no los he podido identificar. Pero Dios manda ángeles para comunicarse con nosotros, para librarnos de problemas. A través de la naturaleza, el Señor también se comunica con nosotros. Por eso es bueno que salgamos a la naturaleza, que veamos los milagros que allí ocurren. En la naturaleza, uno tiene una semilla, la tiene ahí en el comedor, la tiene allí constantemente, una semilla muy bonita, y ahí está. Y si tú esa semilla la entierras
le pones tierra encima, la abonas y le pones agua, ¿qué pasa? Crece. ¿Por qué? Porque es un milagro. Algo tiene esa semillita que cuando tú le pones a su alrededor los condimentos necesarios, que es tierra, abono y agua, crece. ¿Y qué? ¿Y por qué allí no crece? ¿Dónde estaba? Pues no, crece aquí. Esos milagros los tiene ahí Dios, a través de la naturaleza. Por eso Jesús era tan observador de la naturaleza. Tantos ejemplos de la naturaleza ponía él, porque él estaba en constante apego con la naturaleza. En la nube o la columna de fuego, también Dios se comunicaba con su pueblo por esa columna de fuego por la noche en ese campamento, o la columna de nube donde el sol achicharraba y esa nube les daba protección. A través de allí él se comunicaba con su pueblo. Se comunicó también por el Urim y el Tumim. El sumo sacerdote se ponía su efod y ahí tenía sus 12 piedras representantes ¿de qué? De las tribus de Israel, y después tenía el Umín y el Tumín. Y ahí se lo ponía el efod, el sumo sacerdote se dirigía al Señor y le decía: Señor, el rey me pregunta si ataca o no ataca a los filisteos, necesitamos una respuesta tuya. Y el Umín hacía, se encendía, que sí. Oye, David, que ataques. Oye, a mí me encantaría tener un Umín y un Tumín en casa. ¿Qué le digo yo a esta familia que le ha pasado esto, esto y esto? Digo que... no. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy a visitarles ahora? ¿O espero dentro de una semana? ¿Voy ahora o no voy? Pues ahora. Se encendía. Oye, no me digáis que de esta categoría sería bueno. Bueno, pues ya no hay. Ya no hay efod. Pero por ahí se comunicaba el Señor. Una voz del cielo también se comunicaba con los hombres. Esa voz, cuando estaban ahí Pedro, Juan y Santiago, estaban allí en aquel monte de la transfiguración, estaban tan felices, tan contentos. Allí estaba Moisés, allí estaba Elías, y estaban todos fantásticamente allí, Jesús transformado. Y Pedro dijo: bueno, pero nos quedamos aquí, ¿para qué vamos a ir al valle? ¿Para qué? Si aquí se está de maravilla. Y se oyó una voz del cielo. Allí estaba el Padre, estaba el Hijo, y esa voz del cielo que dijo: este es mi Hijo muy amado, a él oíd. Claro, al escuchar aquello, Pedro, Juan y Santiago dijo: Jesús, que te oigamos, sí, vosotros tenéis este privilegio. Pero ¿y los que venimos después? ¿Cómo oímos a Jesús? ¿Cómo lo oímos? ¿Cómo lo escuchamos? No hay otra manera, A través de la palabra. Señor, háblame, dime. Y yo tengo que ponerme en comunicación con Él. Tengo que orar, ponerme en comunicación con Él y decirme: bueno, Señor, ahora necesito el Urim y el Tumim. Y viene el Espíritu Santo y me dice: mira, haz esto. Tiene muchas maneras de comunicarnos con el Señor, pero necesitamos ese vínculo de unión, ese contacto. Lo necesitamos con el Señor. Por sueños también se comunica el Señor. Yo no he tenido todavía ningún sueño, pero me ha venido gente con sueños. Y a veces unos sueños que les digo: bueno, vamos a ver, ¿ayer cenaste mucho? Porque esto es una pesadilla. Esto no es un sueño. No, pastor, es que venían allí los animales. Digo, no tienes que cenar. Tienes que desayunar y tienes que comer. Cenar fruta. Porque si no te pueden dar estos... Hay sueños que de verdad son pesadillas, ¿no? Lo que hay. Pero sí que se comunica el Señor por sueños. Se comunica. De hecho, tuvieron sueños, pero no solamente los fieles cristianos de la Iglesia, los sueños también se los da otro, ¿no? ¿Sabéis a dos,
por lo menos dos reyes que tuvieron sueños, Nabucodonosor, Faraón, y hay gente por ahí, ¿no? La esposa de Pilatos, ahí también, aquellos que tuvieron el copero y el panadero, los sueños los da Dios a quien Él quiere. Ahora lo que hace falta es el profeta para que los interprete, eso sí, pero los sueños los da a quien quiera, Él se comunica de esas maneras. El Espíritu Santo, el Umín y el Tumín de antes, el Espíritu Santo de ahora, en la persona de Cristo. Cristo estuvo durante 3 años y medio con los apóstoles y allí Él les decía, era palabra de Dios, constantemente, era la palabra de Dios. Pero Jesús murió y Jesús resucitó y marchó a los cielos. Pero también se presentó después. A Pablo le dijo, oye, ¿por qué me persigues? Hubo también apariciones de Jesús, pues la persona de Jesús y por los profetas. Dios ha elegido sobre todos, que estos son medios, avenidas por las cuales Dios se comunica, también eligió a los profetas. Y los profetas los tenemos en la palabra de Dios. Son más o menos 40 profetas en 66 libros, donde el Señor se ha comunicado con el profeta y ha dicho, diles esto al pueblo. Claro, mucho, ¿y por qué tú no lo dices directamente? Porque he preferido tener a mi profeta, y entonces elige al profeta para que se lo diga al pueblo. Y esto es lo que tenemos hoy en la palabra. Por eso esta semana de oración vamos a estudiar este tema de los profetas. ¿Y por qué eligió Dios a los profetas? Porque cada cosa que haga el Señor se lo dirá a su pueblo. Dice Amós, capítulo 3, Amós es un libro que tenemos de los profetas menores. Están los profetas menores y los profetas mayores, pero no es porque unos sean más y otros menos, sino que unos tienen más capítulos en sus libros y otros tienen menos, por eso se llama profetas mayores y profetas menores. En Amós, capítulo 3, versículo 7, dice así, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus designios a sus siervos los profetas. No hará nada. El Señor, antes de hacer cualquier cosa, se lo revela a sus hijos, a sus profetas, para que se lo digan al pueblo. Tenía profetas como Enoc, que le dijo a Enoc, mira, ve y profetiza. Y ahí estuvo profetizando Enoc a los antediluvianos. Y ahí tuvo a Noé que le dijo, mira, diles que tienes que construir un arca, que va a llover y que de aquí a 120 años vendrá un diluvio y lo destruirá todo. Díselo. No hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Nada. Y además dile una cosa. Habrá un arco, y esto ya es para nosotros, un arco iris, un arco que va a aparecer. Cada vez que veáis el arco iris, recordad que hubo una vez un diluvio universal. Decírselo a la persona que tengas al lado. Mirad, ese arco aparece en la palabra de Dios y no va a haber otro diluvio, no va a haber una destrucción del mundo por agua, será por fuego. Dilo. Siempre, siempre Dios ha mandado a sus profetas. Estuvo Jeremías diciéndoles, mirad, va a venir el rey del norte, Nabucodonosor, en Babilonia, va a destrozar, va a acabar con todo, va a destruir este templo. Díselo Jeremías. Y ahí estuvo Jeremías diciéndole. ¿Pero qué le pasó a los profetas? Todos, casi todos, acabaron mal. ¿Por qué? Porque nadie quiere escuchar al profeta.
¿Por qué? Porque nos gustan otras cosas. En 2 de Crónicas, capítulo 36, dice el motivo por el cual Dios envió a los profetas. 2 de Crónicas, capítulo 36. Aquí se encontraba a punto ya de ser todos deportados en Babilonia. Y en el versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y del lugar de su morada. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mis hermanos, así ocurre siempre. Los profetas vienen al pueblo, hablan al pueblo, pero el pueblo se burla. Vino el gran profeta, vino Jesús, y les dijo, mirad, tenéis que hacer las cosas como yo os digo. Acabaron con Jesús. Lo vilipendiaron, le golpearon, le escupieron, le azotaron, le crucificaron, lo mataron. Y dijeron, no te queremos, no te queremos. Y eso hicieron con Jesús. Dios envió a su gran profeta y no lo quisieron. Y vino entonces todo lo que el pueblo judío ese pueblo judío tan admirado, ¿no?, por todos, tuvieron allí a Jesús y no lo quisieron. Y fueron a predicarlo a los gentiles. Y los gentiles aceptamos a Jesús, pero muchos tampoco lo aceptan, tampoco lo quieren. Y nosotros, los que estamos aquí, que hemos venido a escuchar la palabra de Dios, también somos sus profetas. Necesitamos dar a conocer esto a los pueblos. Y por misericordia, Dios envió a sus profetas. Sabéis que las cosas están bastante mal. Estamos llegando a los últimos tiempos. Ya no hay remedio. Ya la verdad es que no hay remedio. Está todo, hay una confabulación entre unos y otros. Están ahí pegándose donde vayas. Se pelean unos contra otros, hay miedo, hay celos, hay envidias, hay perversión, de todo. Y nosotros vemos todas estas cosas que están pasando y decimos, madre mía, ¿qué puede ocurrir ahora? Mañana día de elecciones. ¿Qué va a ocurrir ahora, Señor, con este país? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ellos no quieren. Si leyeran la palabra de Dios, si hubiera en sus corazones el deseo de leerla, el deseo de escucharlo, todas estas cosas no pasarían. Pero no, cada uno tira para su partido, para su pensamiento, para su manera de ser. Y nosotros, que somos observadores, somos embajadores del cielo, vemos todas las cosas que están pasando y decimos, ¿qué remedio puede haber? Pero así está no solamente aquí en España, nos encontramos que allá en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Chile, está todo convulsionado, pero todo. ¿Qué va a ocurrir? Por lo que nosotros sabemos, que se levantarán unos contra otros. Decimos, bueno, Señor, y entonces, por favor, mi pueblo, escuchad a los profetas, orad, estad conmigo, yo os daré la solución, yo velo por mi pueblo. Y es lo que tratamos todos los sábados, de decir al pueblo, Dios obra mediante los profetas. Los profetas prepararon el camino para el primer advenimiento de Cristo. Todo estaba listo para ese advenimiento.
Jesús, el Mesías, iba a nacer en Belén, y allí nació en Belén, no se enteraron. Solamente unos pocos, los pastorcillos que estaban allí, los magos del Oriente que estaban allá, y algunos más. Había una profetisa Ana, había otro Simeón, que predicaban y decían, y será o no será. Aquel sacerdote, cuando vino José y María con el niño, vino allí a Jerusalén y dijo, presentamos al niño. Ese sacerdote tuvo en sus brazos al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios, lo tuvo en sus brazos y lo presentó allí delante de todos en el templo. No sabía que era él, se lo podían haber contado sus padres, pero ¿quién iba a escucharles? Allí estaba Simeón, que decía, mira, hoy mis ojos han visto al Mesías. Y él estaba allí, era un profeta que estaba allí predicando constantemente. Ana, diciendo allí esa mujer que ya era mayor, Ana, diciéndole, mirad, aquí está el Mesías. Nadie hizo caso. Hoy Dios tiene un pueblo que está diciéndole a todos, mirad, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Unos nos escuchan, otros no, pero tenemos que seguir predicando, porque los profetas prepararon el camino para la primera venida. Nuestra Iglesia prepara el camino para la segunda venida. Como representantes del Señor, los profetas mostraron al pueblo que Dios valoraba a los seres humanos lo suficiente como para elegir entre ellos hombres y mujeres que la representasen. Tenemos profetas y profetisas, ahí está María la profetisa, ahí está Débora, ahí está Hulda, ahí están las 4 profetisas del evangelista Felipe. Hoy nosotros tenemos en nuestro pueblo nuestra profetisa Elena White y tiene un montón de libros para leer. No se leen. Los profetas están para eso. Hoy tenemos muchísimas respuestas a las preguntas que tenemos. La Biblia nos las da, nuestra hermana Elena las explica, nos lleva a los versículos correctos. Los profetas eran un continuo recordativo de la cercanía y la accesibilidad de la instrucción de Dios. Los mensajes a través de los profetas cumplían los mismos propósitos que una comunicación personal del Creador. Mis hermanos, esta iglesia es una iglesia maravillosa, de verdad. Os digo que allá, cuando yo tenía 30 años, que no creía absolutamente en nada ni en nadie, porque me había dado la vida a muchos varapalos. Por supuesto que en Dios no confiaba, ni creía, ni nada. Hasta que un día, en ese estado de crisis que pues entra todo creyente, que no lo sabe, que es creyente, y entonces pues habla con alguien y dice, si existes, échame una mano. Recuerdo ese día en el balcón de mi casa, diciendo, bueno, aquí hay 3 opciones, delante de mi propia vida que no sé qué voy a hacer. 3. Una, me confieso a un cura y le digo lo que tengo, pero es que eso no me trae solución. Me voy a un psicólogo y me tumba allí en el diván y yo les explico todo lo que tiene mi corazón, no me da ninguna confianza. O me tiro por el balcón. Y acabamos ya todo esto porque luego no hay nada. ¿Qué hago? Si hay algo o alguien que me diga. Y ahí el Señor dijo, bueno, pues si tú me pides yo te doy. Y fue cuando envió al soldado allá a mi cuartel, y allí ya tuve que tomar una decisión después de tiempo. Pero Él actúa, pero nosotros tenemos que querer. La cosa está mal, mis hermanos, pero esta iglesia
ha respondido a todas mis preguntas que yo tenía. Esta iglesia me ha dado una razón de ser. Esta iglesia me ha enseñado de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí y a dónde voy. Esta iglesia me ha hecho embajador del reino de los cielos y a vosotros también somos todos embajadores. Tenemos un mensaje que dar. Esta iglesia ha respondido también a muchos temas de salud que yo tenía. Lo ocupa todo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios y en ella confío. Por eso hoy desde aquí os animo a que oréis más. Os animo a que estudiemos más. Hemos estado durante estos 40 días estudiando ese libro, El conflicto de los siglos. Nos lo hemos acabado, lo hemos repasado. Hemos visto en este libro cosas que las tenía olvidadas o han dicho, ahora lo entiendo. Cojamos otro libro, hagamos por nuestra cuenta otros 40 días, capítulo por día. Algo hay que hacer. Dios nos tiene que mover. Mis hermanos, este pueblo, en el capítulo, ya acabo, capítulo 12 de Apocalipsis, donde ya viene el fin de todo, nos dice, entonces el dragón, que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, entonces el dragón se encolerizó contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Es la iglesia. Se encoleriza contra ella, va contra ella, porque es la única que levanta la voz y está diciendo, hey, Cristo viene pronto, arrepiéntete, lee la palabra, estúdiala. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. De esta iglesia habrá un remanente que permanecerá fiel. Vamos a ser ese remanente. Tiene unas características este remanente. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese testimonio de Jesucristo dice en el capítulo 19, versículo 10, y yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tenemos también una profeta, mis hermanos. Con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía, los problemas deberían estar resueltos. Pero hagamos eso, comuniquémonos con el Señor, oremos, mantengamos ese diálogo con Él, hace falta, y Él nos usará, seremos sus instrumentos, y esos instrumentos Dios los necesita para que sigamos todos juntos haciendo su obra. Dios vino aquí a esta tierra, Jesús vino aquí a esta tierra a mostrar el carácter del Padre y a mostrarnos también cuál es su plan de salvación. Nosotros como embajadores debemos de realizar esto, dar a conocer cuál es el carácter de nuestro Padre y dar a conocer cuál es el plan de salvación, porque si nosotros lo recibimos, ellos también tienen el derecho de saberlo. Que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde. Amén.